Dar la bienvenida a Ismael Camenforte en nombre de todo Chivas, de Amaury, de Marcelo. Presento así, para los que no conozcan, Ismael Camenforte es preparador físico. Tuve el placer de poder estar trabajando con él unos cuantos años. Él es máster en alto rendimiento, está ahora haciendo la tesis doctoral sobre la especificidad, la carga específica de las tareas de entrenamiento. Sin más ya, hecha esta pequeña presentación, Isma, pues eso, muchas gracias por tu tiempo. Pedimos sobre todo a los que están aquí presentes y los que nos están escuchando y viendo que no duden en hacer cualquier pregunta, intervenir y que Isma lo tenéis aquí a vuestro servicio. Isma, mucha suerte y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eric, otra vez por la presentación. Es mutuo todo lo que ha dicho Eric referente a mí. Él es mucho mejor persona que yo. No me enrollo más, empezamos. Y primero quiero empezar, como ya me conocéis en las presentaciones anteriores, con preguntas para preguntarnos a nosotros mismos qué es el juego de posición. Vamos a indagar en sus orígenes, en quién fue el creador, porque hay mucha gente que se lo atribuye, es difícil saber de dónde viene ese origen, pero creo que podemos estar en lo cierto. Y esta definición, que sinceramente no está citado porque lo he ido cogiendo diferentes ideas de entrenadores, hay muy poca bibliografía y científica menos sobre el origen, y esta definición me gusta bastante, sobre todo los conceptos clave que están en azul, que no es solo una metodología de trabajo ni un ejercicio, ¿okay? No es un rondo, es una idea, es un estilo, es una identidad. Y a consecuencia de eso, como tiene que ir relacionado, y lo veremos más adelante, que el profesor Seiruro nos dará ese input de que tiene que estar relacionado la idea de juego con la metodología, a consecuencia de esa idea de juego también es una metodología de trabajo. Y como principales características las veremos ahora, pero que a través del balón, a través de respetar un orden posicional, conseguimos un beneficio colectivo. ¿Okay? Y esto se irá repitiendo durante todos los vídeos, durante todas las tareas, intentar ser autocríticos con ello, a ver si encontramos ese objetivo y si siempre respetamos esas características. Para indagar en el origen no fue fácil, tuve que preguntar a muchísima gente, metodólogos, entrenadores del Fútbol Club Barcelona, porque se atribuye allí, o donde fue su época gloriosa con el Barça de Guardiola o anterior con el Dream Team. Intentando buscar en su origen, casi todos coinciden que viene de esa época y de la Holanda del 74, o sea, ya hace unos cuantos años. Supongo que fueron evolucionando y a través de allí, de muchos jugadores y entrenadores que fueron llegando al Fútbol Club Barcelona, bueno, uno de los máximos exponentes fue Johan Cruyff cuando llegó en el 92 o el Dream Team del 92. Supongo que han ido conviviendo con la escuela holandesa y en el Barcelona y en la escuela española también. Y tuvo como su punto álgido, o cuando se dio más a conocer, puede ser, con el Barça de Guardiola y con ese super equipo que ayudó a que esa metodología también se diese más difusión. Los objetivos del estilo y de la identidad los voy a marcar aquí, seguramente los conocéis, pero es intentar ser dominantes del juego mediante la posesión del balón. Consiste en organizarse en función siempre de dónde esté situado el balón. El balón casi siempre va a ser el protagonista de todas estas características. Como objetivo tiene crear superioridades, y hablaremos más adelante de esas superioridades. Y le pide al jugador respetar su posición en diferentes alturas, ¿okay? Para así, como hemos dicho antes, obtener el beneficio colectivo. Pues os presento un pequeño vídeo de nuestro año en el New York City. Intentábamos con esta idea metodológica y esta idea de juego transmitirla a los jugadores e intentar ver los conceptos que hemos hablado o que hemos nombrado anteriormente. Desde una posición, veis los jugadores que se sitúan en posiciones donde permiten fijar a jugadores,
Intentamos ser dominantes con la posesión del balón, superar líneas, pero vamos a fijarnos en esos conceptos que acabo de nombrar de ser dominantes, mantener una posición y respetarla para que el beneficio sea colectivo y no solo individual. No es tanto importante el sistema, sino la idea de juego, porque aquí podríamos ver casi un 4-3-3, pero mirar que el lateral se mete por dentro con algún objetivo. Importante la posición de los extremos, que permite que los laterales no puedan saltar a la presión. Importante posicionamiento de jugadores que están situados en los cuadrados o los que están en posiciones más fijadoras. Solo para que os hagáis una pequeña idea, porque vamos a ver la metodología de trabajo y creo que es importante ver la idea en la competición, como estamos haciendo esta semana, de analizar la competición y a través de ahí extraer nuestra metodología de trabajo. Hemos hablado a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo o en todas las fases del juego, esta identidad o este modelo de juego intenta respetar sus características y la principal, a nivel defensivo, podríamos decir que es reaccionar rápido. Como estamos bien situados en ataque, estaremos bien situados para defender lo más rápido posible, ¿ok? Y vemos también un pequeño ejemplo en la competición. Que si mantenemos la estructura en ataque, podemos tener muchas pérdidas de balón, porque eso no lo vamos a poder evitar, pero estaremos muy próximos para recuperar el balón y, como veis, intentar recuperarlo lo antes posible, ¿sí? Esa presión tras pérdida que fomenta tanto este estilo y esta idea de juego. Otra vez tenemos pérdida, pero 4 o 5 jugadores muy próximos al balón permiten robar el balón otra vez y ser dominantes con esa idea de juego. La idea de juego no depende tanto de la calidad de los jugadores, más de la idea que nosotros podemos transmitir, porque al final estamos pidiendo que respeten posiciones y que intenten conseguir ese beneficio global del equipo. Igual, perdemos posesión, jugadores muy próximos, la volvemos a perder, jugadores muy próximos que nos permiten presionar rápido la pérdida y recuperar el balón y volver a ser dominantes, ¿ok? Bueno, viendo nuestra idea o viendo esta idea de juego y esta identidad, como era muy difícil encontrar el origen, he tenido que ir a buscar reflexiones de entrenadores y frases que nos ayudan a entender un poquito más esta idea de juego, ¿sí? Uno de los más conocidos, ya lo sabéis, es Pep Guardiola, y no vamos a comentarlas todas, pero si queréis leer y ver las aportaciones que han hecho estos entrenadores sobre esta ideología de juego, va muy relacionadas con las características generales que hemos visto de la idea de juego, del juego de posición. Otros entrenadores nos dan ideas muy parecidas de que no es importante pasar el balón por pasar, tenemos que obtener beneficios, como ya he dicho unas cuantas veces, a nivel colectivo. Para defender, a lo mejor hay que dar un paso adelante y hay que dar un paso atrás para atacar, para mantener la posesión y seguir siendo dominantes. El juego consiste, como dice Juan Malillo, en crear superioridades sobre todo a la espalda de la línea de presión para intentar progresar. Y el gol acaba siendo una consecuencia del juego, de ser tan dominantes en ese juego. Pero le tengo que agradecer muchísimo a Paco Seirulo porque preparando esta presentación tuve la suerte de tener una reunión con él y una entrevista muy enriquecedora y le pedí si podía dar sus reflexiones aquí, me dijo que ningún problema y hizo reflexiones como él que siempre son diferentes pero que nos ayudan a entender esta idea de juego. Él nos dice que el juego de posición es un lenguaje que se debe aprender en toda la vida deportiva del jugador, ¿sí? Que no es algo que podamos tener un rendimiento súper inmediato, que es una identidad que debe adquirir el jugador en toda su vida deportiva. ¿Sí? Que tiene que haber una práctica, como he dicho antes, entre esa idea de juego y la metodología de trabajo. Debe haber una relación entre esa idea de juego y la metodología de trabajo. Que el juego de posición es interminable, que hay una combinación de elementos del fútbol que es infinita o de nuestro fútbol que tiene una infinidad de posibilidades. Y él entiende el ciclo de juego como
algo que no se puede separar, ese ataque-defensa-transición que siempre ocurre y que veréis en nuestra metodología en los juegos de posición, nunca se separa y nunca se para ese ciclo de juego. Y por último, él nos dice que los elementos clave del juego, específicamente del juego Barça, del juego de posición, nunca se deben perder y que son el tocar de cara, tan simples como esos, tocar de cara al pie y de primeras, ¿sí? Y que haya muchísima circulación rápida de balón. Primero, hablar un poquito más de los orígenes, pero no queda claro, o sí, ahora veremos si sacamos algo en claro, de dónde viene ese juego de posición y esa metodología. ¿Sí? Podríamos decir que viene del rondo porque hay una ocupación inteligente de los espacios, porque hay siempre, el objetivo es crear líneas de pase, hay mucho objetivo de táctica individual, de orientación corporal en los juegos de posición, donde el objetivo es una rápida circulación de balón con pocos toques y donde siempre trabajamos con superioridad numérica, ¿sí? Esa sería la idea del rondo, que podemos discutir después para qué lo utilizamos y qué nos puede aportar. Pero yo siempre he creído, y estaba errado, y cuando he hecho esta presentación y me he informado, yo pensaba que los juegos de posición venían de los juegos de posesión, que seguro que habéis utilizado muchas veces, que sabéis que no tienen estructura, donde el principal objetivo es mantener la posesión del balón, donde jugamos también con superioridad numérica, hay una libre ocupación de los espacios, eso difiere bastante de la idea del juego de posición, donde hay que respetar unos espacios por el bien colectivo. Aquí hay una libre ocupación y creación de espacios continuamente. Y la gran diferencia para mí es que los juegos de posesión son muchísimo más descontextualizados que lo que nos puede aportar un juego de posición. Yo siempre había creído que los juegos de posición habían nacido de los juegos de posesión dándole más estructura y dándole posicionamiento, ¿sí? Creen los expertos o los que dominan más esta ideología que fue la escuela holandesa que en los simples rondos empezó a colocar a jugadores por dentro del rondo para generar triángulos. Y a partir de ahí empezaron a darle vueltas y vueltas a no romper el ciclo de juego, porque es la gran diferencia entre un rondo y un juego de posición. Y podríamos decir, si me la tuviese que jugar a quién inventó o quién trajo los juegos de posición a Barcelona, que no lo sé con seguridad, Johan Cruyff ya hace unos 30 años empezó a utilizar estos juegos de posición que utilizamos hoy en día, idénticos, con las mismas normas y mismos espacios. También os pediré que seamos autocríticos sobre eso al final, si aún nos vale esa metodología o no. Sí, pero este juego de posición 4 contra 4 más 3 clásico es muy utilizado en España, en Europa, no sé, desconozco si en México también, pero en España es muy, muy utilizado. Pues las características de la metodología de trabajo del juego de posición es una ocupación racional de los espacios, parecido a lo que podía pasar en un rondo. La clave es la orientación corporal, ¿sí? Inciden muchísimo ahí los entrenadores. Esta es una de las grandes diferencias para mí, que existen las 4 fases del juego, ataque, defensa y transición de ese ataque y defensa, y que se juega contextualizado con un posicionamiento y una estructura, ¿sí? Y otra de las características que hablaremos muchísimo durante la presentación es que jugamos con superioridad numérica. Y como siempre hemos hecho durante estas formaciones, tenemos que plantearnos qué supone jugar con superioridad numérica y qué nos supone a nivel de aprendizaje. Por favor, os pediré, entrenadores, que deis vuestra opinión, si a nivel de aprendizaje debemos trabajar sí o no con superioridad numérica. Y preparadores físicos, plantearos qué pasa, fisios también, si lo podemos utilizar como una herramienta. Vamos a ver las características. Este es un juego de posición, lo veremos ahora en vídeo, y muy clásico, que es muy utilizado, 7 contra 7 más 3 neutrals o más 3 comodines. Y la principal característica, como hemos visto, es que se juega estructurado. Si la dirección es hacia donde está el balón, hacia esta dirección, podéis ver más o menos un sistema 4-3-3 con un pivote en medio, 2 interiores, 2 extremos y un punta, pero que lo podríamos utilizar con cualquier sistema, dependiendo cómo nosotros, o el objetivo del entrenador, cómo coloquemos a nuestros jugadores, con 2 pivotes y un media punta, sería un 4-2-3-1, o un 4-4-2 con 2 jugadores por dentro, o un 3-4-3. Creo que tiene infinidad de posibilidades para los entrenadores y para los preparadores físicos, por supuesto. Otra característica es que es posicional, que podemos jugar esos juegos
utilizando a nuestros jugadores en su ubicación donde normalmente participan y trabajar con la estructura que nosotros deseemos, ¿sí? Miramos, como veis en la imagen, centrales, pivotes, en un 4-3-3 serían las posiciones. Una de las características que debemos intentar respetar durante esos juegos de posición es que hay que respetar, o los jugadores deben respetar diferentes líneas y alturas, como habéis visto en la competición. El principal objetivo, como ya hacían los holandeses en el rondo, es colocar a gente por dentro para crear triangulaciones y ayudar a la posesión del balón y a intentar ser dominantes con esa posesión del balón. Vamos a ver características que nos pueden ayudar, preparadores físicos, entrenadores, dónde colocar. Vamos a plantearnos por qué colocamos a los comodines en una posición u otra. Esto va a cambiar comportamientos de los jugadores, va a cambiar datos de carga externa y respuesta del jugador a nivel condicional y cognitivo, ¿sí? No es lo mismo colocar al comodín aquí o de interior en función de lo que nos interese, si debemos trabajar con este jugador en esa posición solo en ataque o no. En estas posiciones lo podríamos utilizar, es el mismo juego de posición, solo cambiamos el posicionamiento de los jugadores, pero como ya dije ayer, vigilar dónde colocamos a los comodines, y todo tiene una respuesta. Si colocamos a los 3 comodines aquí, no estoy criticando y no digo que no se deba utilizar, se puede utilizar, pero ya cambiarán muchísimo los comportamientos de los jugadores. ¿Por qué? Porque si aquí pierdo el balón, como los azules reaccionen muy rápido, los rojos van a tener que abrirse muchísimo más rápido para mantener la posesión. ¿Lo entendéis? Cambia muchísimo el comportamiento, porque no tengo pivotes por fuera que me den esa seguridad cuando yo robo el balón, que es una de las características del juego de posición. Pero probablemente entrenadores querrían trabajar ese concepto o potenciarlo más, y sería una buena herramienta. El cambio de rol, como sabéis y he dicho antes, la transición del ciclo de juego no se para. Y cuando un equipo recupera el balón, tiene que dar amplitud e intentar mantener la posesión de balón. El otro equipo intenta reaccionar rápido y, como hemos visto antes, presionar la pérdida lo más rápido posible. Vamos a intentar indagar un poco más y plantearnos si habéis utilizado estos juegos. Espero que os sirvan las reflexiones que voy a hacer ahora para entrenadores. Está claro que jugamos con ese posicionamiento, pero ¿qué hacemos si solo le damos dirección hacia este lado? ¿Sí? Si empezamos a hablar ya de especificidad, de estímulo específico, si toda la dirección del juego es hacia aquí, los centrales estarán siendo defendidos por un central y los laterales estarán emparejados con los laterales y con los extremos. Creo que eso no sucede en el partido normalmente, ¿no? Entonces, para mí, un error que veo muy a menudo en los equipos que juegan juegos de posición es que debemos cambiar la dirección de los equipos. Es tan sencillo como eso. Podemos colocar aquí un interior o un extremo que verdaderamente está emparejado así en el partido y defenderá, porque para mí, y esto es una opinión personal, el juego de posición no nos ayuda solo en ataque posicional, nos puede ayudar muchísimo en trabajo defensivo. Por lo tanto, aquí estarán mejor emparejados, y cuando roben balón y den amplitud, solo hay que cambiar la dirección. Quiere decir, los azules atacarán en esa dirección. Podríamos iniciar, como vimos ayer, que es una variable metodológica, iniciar el juego desde este lado y solo cambiar la dirección hacia el lado contrario. Para mí, mucho más específico el estímulo, y los jugadores recibirán inputs más parecidos a los que reciben en la competición. ¿Sí? ¿Lo entendemos, más o menos? Bueno, hablando con Paco Seirulo, me dio unas características que para él debían tener los juegos de posición exclusivamente en el Fútbol Club Barcelona. Cada club, con su metodología o su idea de juego, podría detallar unas diferentes. Sería, en cualquier juego de posición, se haga como se haga, debería respetarse que hubiese una circulación rápida de balón, que se repitiese muchísimo pase y que se fije mediante la repetición de pase, que se intente encontrar el tercer hombre en las líneas superiores, como hemos visto antes, crear superioridades, viajar todos juntos a través del balón, porque eso nos va a permitir que cuando pierda el balón esté cerca para la presión tras pérdida. Tomar decisiones rápidas, lo veremos, a nivel cognitivo es muy estresante y nos puede ayudar mucho. Jugar al pie, como él ya decía en la definición de antes, jugar al pie de cara y a un toque. Pues vamos a hacer un estudio
De los 6 juegos de posición, para mí más utilizados y que he visto más desde que llevo trabajando como profesional, pero desde que acabé ya los estudios de licenciatura, no he parado de utilizar estos juegos de posición y no he parado de estudiarlos, ¿sí? Tanto qué pasa a nivel condicional, lo que más veremos, y me gustaría reflexionar también qué pasa a nivel cognitivo, a nivel de comportamientos del jugador. Pues de una forma lo más objetiva posible, como hicimos ayer con el juego y con las variables metodológicas, vamos a ver qué pasa en un juego de posición. Vamos a ir de los más pequeños a los que utilizan a más jugadores o espacios más grandes, ¿sí? Aquí veis un 3 contra 3 más 3. Creo que en este juego los neutrals o los comodines eran los amarillos. El objetivo de un jugador en el medio es crear triángulos y jugadores en diferentes líneas. Como he dicho, comodines, 2 equipos, y vamos a empezar a mirar estos valores. Como os dije ayer, creo que preparadores físicos debemos dominar esa relación de equipos y de jugadores en superioridad. Este juego de posición que ponía 50% de superioridad, ¿no? Porque tenemos 3 jugadores, pero como hemos visto en todos, normalmente tenemos 3 jugadores, pero la superioridad es muy diferente en todos los juegos de posición. Y esto va a resultar muy interesante. Los metros por jugador en este espacio, que normalmente estos juegos de posición se hacen en 14 por 14, no lo recuerdo, pero lo miraremos más adelante, normalmente suelen ser espacios pequeños. Vamos a ver el 4 contra 4 más 3, para mí el que es más utilizado, que todos los equipos profesionales prácticamente en España y en Europa lo utilizan. Como veis, 3 neutras, 3 jugadores que dan la superioridad, 2 equipos y mismo objetivo, jugador por dentro, mantener diferentes líneas, permitir triángulos para ayudar a ser dominantes con la posesión. Y un 43% de superioridad, aunque también estemos contando con 3 neutrals o con 3 comodines. Vamos a seguir analizándolos en vídeo, después miraremos datos de carga externa. Juego posicional de 5 contra 5 más 3. Incluimos cada vez más jugadores, el espacio más grande, o al menos eso parece. 3 comodines igual, pero veremos si la superioridad numérica es igual o no. Igual, gente por dentro, bajo mi opinión, como hemos visto antes, los comodines se podrían colocar en otra ubicación, o la gente por dentro se podía colocar en otra ubicación en la que deseéis en función del objetivo. Mirar la superioridad, 38%, aunque estemos utilizando igual 3 comodines. Vamos a ir incluyendo jugadores, haciendo el espacio más grande, o eso es lo que parece también. Como veis aquí, igual se repiten muchas características que estamos viendo, 3 jugadores de neutral, posicionamiento con triángulos o que ayudan a los triángulos, superioridad del 33%, se utilizan igual 3 jugadores, pero creo que entre jugar con un 50% de posesión en el 3 contra 3 más 3 y en este juego de posición con un 33 hay muchísima diferencia. Y el espacio, que podría parecer grande, ahora analizaremos si verdaderamente es grande o no, pero son 44 metros cuadrados por jugador, normalmente se utilizan estas distancias de 30 por 22. Nos quedan 2 juegos de posición. Este también, junto con el 4-4 más 3, sería de los más utilizados y tiene un motivo que tiene bastante fundamento. Si miramos el equipo en ataque hacia allí, aparte de que son 10 jugadores y permite ubicar a los jugadores perfectamente en nuestro sistema, en nuestra estructura, nos permite trabajar muy específicamente en ataque. Aquí se intenta simular un 4-3-3, un 4-2-3-1. Igual, 3 jugadores intentan generar triángulos. Veremos si la superioridad es igual que en el 3-3 más 3. No. Aunque utilicemos 3 comodines, tenemos un 30% de superioridad.
Y el espacio, que parece grande o no, después lo veremos. Después deberemos reflexionar si necesitamos estos trabajos o no, porque el profesor Seilulo hace poco nos dijo, y lleva mucho tiempo diciéndolo, que también es importante trabajar en espacios pequeños para sobreestimular a nivel cognitivo. Último juego de posición que se utiliza mucho, bajo mi punto de vista creo que se utiliza porque nos permite colocar a 20 jugadores. No me gusta tanto como el 7 contra 7 más 3, porque si miramos al equipo ofensivo son 11 jugadores en la estructura, o introducimos el objetivo de jugar con el portero o pierde bastante especificidad jugar con un posicionamiento que haya 11 jugadores en ataque. Perdón. 4 neutrals, pero mirar la superioridad porque hay mucha gente y hay 2 equipos de 8 contra 8. Y los metros cuadrados por jugador, pues parece un espacio grande, pero si analizamos con la fórmula que vimos ayer de Parlevas del espacio de interacción individual por jugador, es un 44 metros cuadrados, que ahora vamos a analizar y vamos a intentar rascar qué pasa en la competición, si eso nos ayuda, nos perjudica o fomenta algo. Pues vamos a analizar carga externa de esos juegos de posición que, como os digo, se utilizan muchísimo. No sé si aquí en México lo desconozco y perdonad, pero en España se utiliza mucho y en Europa también. ¿Qué pasa con la distancia recorrida? ¿Sí? Vamos a empezar como hacíamos ayer y estos días. Distancia recorrida, esto es un análisis del New York City durante toda la temporada, todos los juegos de posición hechos durante la 2018, estos básicos. ¿Qué pasaba con los metros partido-minuto? Recordar que hablábamos que estas variables por minuto nos ayudaban a ver la intensidad o el ritmo de las tareas, intensidad que ya hablamos ayer, que si podíamos valorarla de esta forma o no, o si deberíamos valorarla de otra forma. Aquí tenemos la media de partido de ritmo durante todos los partidos de competición de esta temporada. Esta franja va a ser muy importante a partir de ahora. Si recordáis, os dije que los preparadores físicos estamos empezando a valorar los escenarios de máxima exigencia de la competición para comparar nuestras tareas. Entonces, estos son los 3 minutos, la media de 3 minutos más exigentes del New York City durante esa temporada. ¿Por qué 3 minutos? Porque normalmente los juegos de posición es la duración que tienen. ¿Ok? Entonces podemos comparar los metros partido-minutos de esos escenarios de máxima exigencia. Vemos que, bueno, los juegos de posición nos permiten tener un ritmo alto de balón de balón. Los jugadores corren esos metros partido-minutos parecidos a la competición, pero se quedan como siempre por debajo de ese escenario de máxima exigencia que ocurre en la competición. ¿Qué pasa con las aceleraciones y desaceleraciones? Lo siento que siempre lleguemos a la misma conclusión los preparadores físicos, pero debemos hacer algo ya. Llevamos muchos años en el área de rendimiento del FC Barcelona dándonos cuenta que nuestro juego de posición y nuestra metodología en espacio pequeño sobreestimula, por supuesto, la media de partido, pero mirar qué pasa con los escenarios de máxima exigencia analizados solo a nivel de aceleración-desaceleración, que sobreestimulan también incluso esos escenarios de máxima exigencia de 3 minutos. Todos los juegos de posición. Y si habéis visto la diapositiva anterior, no hay mucha diferencia condicional entre utilizar un juego de posición u otro. Por lo tanto, se parecen mucho entre sí. Y podría ser una crítica, porque estamos introduciendo jugadores, pero es solo a nivel cognitivo. A nivel condicional pasa lo mismo. Y esta es la más importante para los preparadores físicos, que a nivel de high speed running, de metros por encima de 21 km por hora partido-minuto, inexistente. Y aquí vemos cómo estos serían los 3 minutos de máxima exigencia en competición, 20 metros partido-minuto de high speed running y la media de partido. Ningún juego de posición, como hemos demostrado muchísimas veces, nos ayuda a conseguir ese objetivo. Las superioridades numéricas no se dan en el partido como se están dando en un juego de posición clásico. A medida que progreso, normalmente me encuentro en inferioridad numérica. Y cuando estoy en mi propio campo, estoy jugando normalmente en superioridad numérica.
Entonces, los Progression Games lo que nos permiten es, en diferentes zonas del campo, trabajar con 2 contra 1, 3 contra 2 o 2 contra 1, o cambiar esa relación de jugadores como queramos. E intentamos introducir la dirección. Hay que llevar el balón de una banda a la otra para conseguir objetivos. Se puede cambiar muchísimo esa normativa y la podemos direccionar hacia donde nosotros queramos, tanto a nivel cognitivo, como estoy diciendo, como a nivel condicional. Porque a nivel condicional, ahora los jugadores sí que van a obtener valores más bajos que en un juego de posición clásico que no tiene limitación. Se parece a un juego de posición, pero intenta introducir esos elementos que nos estamos dando cuenta que no se están produciendo en los juegos de posición clásicos. Lo veréis más claro, disculpad este vídeo, que es muy lejano y el juego de posición es muy pequeño, pero lo veréis más claro en juegos de progresión más grandes. Por ejemplo, en este, ¿sí? Imaginaros que jugáis contra 2 puntas y hay un 3 contra 2 en el inicio. Otro aspecto muy importante que se trabaja en estos juegos de progresión es que, si recordáis, los juegos de posesión que estábamos viendo, se juegan normalmente a 1 o 2 toques y muy rápido, y no existen las conducciones de balón. Aquí, como tengo que superar líneas, y aquí sí que permito a jugadores salir de su espacio, como tienen que conducir, son ellos los que generan la superioridad. Vamos viendo datos de metros cuadrados por jugador y también podemos arreglar cosas por ahí, porque a nivel condicional ya conseguiremos aceleraciones, desaceleraciones y características más específicas. En la zona central hay una igualdad numérica que la genera este jugador, como nos decía el jugador que no se encontraba esas igualdades numéricas, se las va encontrando ahora, porque conduce y se encuentra una igualdad numérica y es él el que genera la superioridad. Y la superioridad global empieza a disminuir. Creo que es un estímulo más específico relacionado con mejorar el ataque posicional o la salida de balón. El objetivo de este juego en particular era llevar el balón de un lado a otro, por lo tanto hay jugadores que también es posicional, pueden ser centrales, como nosotros queramos, hay infinidad de posibilidades. ¿Preguntas? Isma, bueno, en primer lugar, gracias por otra presentación de mucha calidad en teoría, pero también, sobre todo, mucha practicidad y soluciones. Se agradece mucho. Más que una pregunta, es quizá una reflexión. Antes has dicho que al trabajar juegos de posición reducidos, donde no hay metros para correr a la espalda, pues no es real, no es específico el no sentir que quizá si salto a presionar me pueden ganar la espalda. Entonces yo reflexioné y dije, pero en realidad sí que hay una tendencia del jugador a que en partido le cueste saltar a presionar. Siempre van hacia atrás en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues era un poco comentar eso. ¿Qué crees o a qué se debe, aún trabajando así, sin miedo a saltar porque no te pueden ganar la espalda? ¿Por qué en situaciones competitivas las líneas defensivas tienden a irse hacia atrás? Supongo, reflexionando, como bien has dicho, que depende mucho del modelo de juego y de las características del entrenador, pero si el entrenador quisiera que ese jugador saltase a presionar, no hay que focalizar solo en los juegos de posición. Creo que ese jugador durante la competición ya tiene ese miedo de que le van a picar a la espalda. Entonces ese comportamiento supongo que está apuntalado en ese jugador porque vivencia tantas situaciones de jugar con espacio a la espalda porque no hace el 100% de sus acciones yendo hacia adelante a presionar. Está claro, hay una mezcla de todo y hay muchísima competición. Y lo que es real es que esos jugadores en competición, cuando pierden el balón, temen que le piquen a la espalda porque el castigo es muy grande. Supongo que de ahí ese comportamiento de que les cueste saltar a presionar. Otra cosa es la reflexión, no me meto ahí, si un central debe saltar a presionar o no, la pérdida, o si un lateral debe saltar a presionar o no. Pero creo que es un comportamiento que los entrenadores deberían reflexionar sobre ello y cómo la metodología nos ayuda. No sé si tenemos... Es que esta reflexión me va bien hacerla porque nuestros jugadores creo que donde más aprenden es en la competición o donde más se optimizan. Por lo tanto, donde adquieren la mayoría de sus comportamientos es en la competición. Por eso creo que ya puede ser que ese temor lo estén adquiriendo en la competición. Profesor, buenas tardes.
Mi nombre es Fausto. No tuve la oportunidad de estar ayer por cuestiones de partido, pero me llama mucho la atención una palabra. Hablaba mucho de polarización. Me la imagino más o menos qué significa, pero me gustaría que me la aclarara. Creo que es muy simple, quizás, mi pregunta. Sí, ayer es que hablamos mucho de variables metodológicas que la lógica interna del juego o el reglamento ya nos están imponiendo en el fútbol. ¿Okay? Y una de esas variables era la polarización. En el fútbol, por reglamento, tú debes atacar a un objetivo y sabes el objetivo que debes defender. Solo empezar el partido. Y esto parece muy simple, pero en muchas tareas lo eliminamos. Entonces, cambia totalmente los comportamientos de un jugador. Esta norma de polarización existe en el básquet, en el balonmano, en muchos deportes de equipo. Es esa simple norma. La polarización significa que debo atacar a un sitio y debo defender al sitio totalmente contrario. Vale, pues damos por concluida ya esa semana formativa. Agradecer a todos los presentes, agradecer a Mauri y a Marcelo porque nos han ayudado muchísimo a que esto se llevara a cabo. También a la difusión, al CITEC, por habernos ayudado en la retransmisión. Muchas gracias, Enric y Xavi, aparte de que han estado Andrés también aquí presentes. Y cómo no, yo creo al protagonista de esta semana, que al final yo ayer hacía la reflexión, ¿no?, de que si alguna cosa destacaba de Isma es su poder autocrítico en todo. Y eso al final es lo que te hace que te replantees, que evoluciones, que revoluciones este conocimiento que al final pues no tiene fin y que seguro, pues bueno, ahora nosotros a partir de lo que nos has explicado y todo lo que nos has contado, empecemos a de la cabeza para al final pues mejorar este arte, ¿no?, que es el de la planificación, el del entrenamiento. Y nada, agradecerte muchísimo, Isma, estos días con nosotros y queremos darte un pequeño detalle de parte de Chivas. Un segundo. Muchas gracias. Esto es que ya formas parte de la familia de Chivas. Qué bien. Con el nombre y todo. La rueda de prensa parece que habéis firmado jugadores. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias y buenas tardes.